peritoneo y la cavidad peritoneal. El peritoneo es una membrana cerosa transparente, continua, resbaladiza y brillante, que recubre la cavidad abdominopélvica y envuelve a las vísceras. El peritoneo puede ser parietal si tapiza la superficie interna de la pared abdominopélvica, o visceral si reviste las vísceras como el estómago y el intestino. El peritoneo parietal es sensible a la presión, el dolor, el calor, el frío y la laceración. El peritoneo visceral, en cambio, es sensible principalmente al estiramiento y a la irritación química. Los órganos pueden ser intraperitoneales, cubiertos casi en su totalidad por peritoneo, o extraperitoneales, que pueden ser a su vez retroperitoneales y subperitoneales, cubiertos por peritoneo solo en una de sus caras. La cavidad peritoneal es una cavidad potencial que no alberga ningún órgano. Sin embargo, tiene una fina película de líquido peritoneal que permite el deslizamiento de los órganos sobre otros órganos. Además, facilita los movimientos que se producen durante la digestión. El peritoneo recibe diversos nombres de acuerdo a las estructuras que une. Puede denominarse mesenterio si une un órgano con la pared abdominopélvica, epiplón u omento si une órgano con otro órgano, y ligamento si une un órgano con la pared abdominopélvica o un órgano con otro órgano. Sin embargo, es diferente a los anteriores porque este no conduce ninguna estructura vasculonerviosa. Tras la rotación y el desarrollo de la curvatura mayor del estómago durante el desarrollo, la cavidad peritoneal se divide en los sacos peritoneales mayor y menor. El saco mayor es la porción principal y la más grande de la cavidad peritoneal. La bolsa omental es también denominada trascavidad de los epiplones o saco menor y se sitúa posterior al estómago y al omento menor. La bolsa omental es una amplia cavidad sacular situada posterior al estómago y al omento menor. Presenta un receso superior y un receso inferior y además permite el movimiento libre del estómago sobre las estructuras posteriores e inferiores a él. La bolsa omental se comunica con el saco mayor a través del foramen omental, también denominado epiploico. Este foramen se encuentra limitado anteriormente por el ligamento hepatoduodenal, que contiene a la vena porta hepática, a la arteria hepática propia y al conducto colédoco. Posteriormente se limita con la vena cava inferior y una banda muscular que es el pilar derecho del diafragma, superiormente el hígado e inferiormente la porción superior o primera del duodeno. Anatomía del paladar. El paladar es quien forma el techo arqueado de la boca y el suelo de las cavidades nasales. Tiene la función de separar la cavidad bucal de la cavidad nasal y la nasofaringe. Encontramos que su parte superior va a estar cubierta por mucosa respiratoria y su parte inferior por mucosa bucal. El paladar va a constar de dos regiones, el paladar duro y el paladar blando. Si hablamos del paladar duro, va a ser aquel paladar abovedado que va a estar ocupado por la lengua. El esqueleto de este paladar va a estar formado por los procesos palatinos de los maxilares y las láminas horizontales de los huesos palatinos. En su centro va a tener una fosa incisiva y este paladar va a constar de forámenes palatinos que más adelante vamos a ver que son de vital importancia para la vascularización. Si hablamos del paladar blando, va a ser el paladar que lleva a cabo procesos importantes durante la deglución. Dentro de ellos está el cierre del istmo de las fauces, que va a ser cuando el paladar blando puede dirigirse inferiormente y contactar con la pared posterior de la lengua, y con esto puede evitar que las sustancias de la cavidad bucal pasen a la faringe. Y el segundo proceso va a ser cuando se eleva y se pone en contacto con la pared de la faringe, a lo que vamos a llamar cierre del istmo de la faringe. El paladar blando va a estar constituido de músculos, en sí son 5 músculos, que son el tensor del velo del paladar, que como su nombre lo dice, tiene la función de tensar el paladar blando y abrir el orificio de la tuba auditiva durante la deglución y el bostezo. Un segundo músculo es el elevador del velo del paladar, que como su nombre lo dice,
eleva al paladar blando durante la deglución y el bostezo. Encontramos el músculo palatogloso, que va a tener la función de elevar la parte posterior de la lengua y tirar el paladar blando hacia la lengua. Encontramos un músculo palatofaringeo, que va a tener la función de tensar el paladar blando y tirar las paredes superior, anterior y medial de la faringe durante la deglución. Y por último encontramos el músculo de la úvula, que este únicamente va a tener la función de acortar la úvula y jalarla superiormente durante la deglución. Y a continuación vemos una imagen de los 5 músculos del paladar blando para tener una idea más clara de su localización y su anatomía. Y la vascularización del paladar va a estar dada por una arteria palatina mayor y una arteria palatina menor. Ambas van a ser ramas de una arteria palatina descendente. Y cabe destacar que las venas del paladar son tributarias del plexo venoso pterigoideo. Si hablamos un poco de inervación, la inervación del paladar va a estar dada por nervios sensitivos del paladar. Estos van a ser ramos del nervio maxilar, es decir, del nervio craneal 2, y se van a ramificar desde el ganglio pterigopalatino para ir dando inervación. Se ramifican en 3 nervios. El primero va a ser el nervio del paladar mayor, que va a dar una inervación a encías, mucosa y glándulas, un nervio nasopalatino que va a dar inervación a mucosa de la parte anterior del paladar duro, y un nervio palatino menor que va a inervar al paladar blando. Ahora hablamos de glándulas salivales. Las glándulas salivales van a ser 3 tipos, o van a ser 3. Encontramos a las glándulas parótidas, sublinguales y submandibulares. Si nos enfocamos y hablamos de las glándulas parótidas, van a ser aquellas que se localizan lateral y posteriormente a las ramas de las mandíbulas y los músculos maceteros. Esas glándulas las vamos a encontrar dentro de vainas fibrosas rígidas y van a drenar saliva frente al segundo molar maxilar. Si hablamos de glándulas submandibulares, van a ser aquellas que van a estar situadas superior e inferior a la mitad posterior de la mandíbula y superficiales y profundas al músculo miloioideo. Estas glándulas submandibulares van a tener un conducto, al que le vamos a llamar conducto submandibular. Este conducto va a medir 5 centímetros y surge de la porción de la glándula situada entre los músculos miloioideos e hiogloso. Debajo de este conducto submandibular, el nervio lingual va a formar un asa que va a discurrir anteriormente y se va a abrir en una pequeña papila sublingual junto a la base del frenillo. Y si hablamos de glándulas sublinguales, van a ser las glándulas de menor tamaño, es decir, las más pequeñas de todas y las más profundas, que las vamos a encontrar en el suelo de la boca, entre la mandíbula y el músculo geniogloso. Estas se van a abrir en el suelo de la boca a lo largo de los pliegues sublinguales, y la irrigación de estas glándulas va a estar dada por la arteria sublingual y submentoniana. A continuación les vamos a hablar del esófago. El esófago conocemos que es un segmento que va a conectar al tubo digestivo desde la parte de la faringe hasta el estómago. El esófago tiene un promedio de 25 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro. Por la posición anatómica en la que se encuentra el esófago, durante su trayecto encontraremos 3 estrechamientos, teniendo por primero el cervical, también llamado esofágico superior. Este se encuentra a 15 centímetros después de los incisivos. Está en la unión faringoesofágica y producida principalmente por el músculo cricofaríngeo. Posteriormente encontramos el estrechamiento torácico, también llamado broncoórtico.
En este estrechamiento encontraremos que se deberá principalmente a dos estructuras. Primeramente al arco de la aorta a 25.5 centímetros después de los incisivos, y a continuación se producirá por el bronquio principal izquierdo, esto a una distancia de 27 centímetros de los incisivos. Por último encontramos el estrechamiento frénico, también llamado diafragmático. Esto se debe a que el esófago pasa por el hiato esofágico del diafragma, a aproximadamente 40 centímetros de los incisivos. El esófago se encuentra junto a la columna vertebral, por lo cual sigue su figura. Podemos dividir el esófago de dos maneras diferentes. Primero, por su porción cervical, que se encuentra en el cuello, debajo de la clavícula por la región torácica y debajo del diafragma por la porción abdominal, así como podemos dividirlo en el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Esto nos ayudará a diferenciar el tipo de músculo que vamos a encontrar. En el tercio superior encontramos músculo estriado, por lo tanto voluntario, mientras que en el tercio inferior vamos a encontrar mayormente musculatura lisa, por lo que sería autónomo. Dentro del tercio medio va a existir una unión entre estos dos tipos de musculatura. En el corte histológico de la imagen podemos observar que dentro del tubo se encuentra internamente una capa muscular circular que va a producir el movimiento del bolo alimenticio, y una longitudinal externa que va a mantener la luz de dicho tubo. También podemos ver que el esófago va a atravesar el pilar derecho del diafragma y se va a unir al estómago por medio del orificio del cardias. El esófago principalmente está inervado por el plexo vago. Una estructura importante que podemos observar es el ligamento frenoesofágico. Esto va a permitir la independencia de la respiración sin que se omita la deglución. El ligamento frenoesofágico va a ser una continuación de la fascia inferior del diafragma. Delimitando la unión del esófago con el estómago, podemos ver que en la cara anterior va a cubrir el saco mayor, en la cara posterior va a cubrir al saco mental, mientras que en el borde derecho se va a continuar con la curvatura menor y de igual manera se va a dividir en el fundus del estómago con la hendidura del cardias. Dentro de la unión del esófago con el estómago podemos ver una diferencia entre los tipos de tejido. A esta diferencia en forma de zigzag se le va a denominar la línea Z. Esta es la unión esófago-gástrica y se va a ubicar a la izquierda de la línea media a nivel de la onceava vértebra torácica. Esta es la transición entre la mucosa esofágica con la gástrica. Hablando de la irrigación, va a tener una diferente irrigación dentro de la porción cervical, la abdominal y la torácica. La porción cervical estará principalmente irrigada por la arteria tiroidea inferior y su drenaje venoso por la vena tiroidea inferior. La parte torácica estará principalmente irrigada por la arteria broncoesofágica. La parte abdominal estará irrigada principalmente por la arteria gástrica izquierda y su drenaje venoso por las venas esofágicas. La inervación del esófago se dará principalmente por el plexo esofágico. Este estará formado por un tronco vagal, por un tronco simpático de torácicos y un plexo periarterial. Posterior al esófago encontramos al estómago. El estómago va a ser una parte expandida del tubo digestivo. En este se va a secretar el jugo gástrico, que va a servir para la degradación de las proteínas. Cuando el jugo gástrico se une con el bolo alimenticio, se formará el quimo. El estómago puede alojar de 3 a 2 litros de comida. La posición del estómago dependerá de si la persona se encuentra acostada, parada o de la edad que ésta tiene. El estómago está principalmente dividido en 4 porciones: la del cardias, que va a ser la unión con el esófago, la del fundus, que va a ser superior a esta, la más grande, el cuerpo, que va a ser inferior al fundus, y inferior al cuerpo se encontrará el píloro, que es la porción de transición con el intestino delgado. También en el estómago encontraremos una curvatura mayor y una curvatura menor. La curvatura mayor se encontrará del lado izquierdo. Esta comenzará desde el espacio del quinto espacio intercostal y la línea media clavicular,
y se curvará hacia el cartílago izquierdo, noveno y décimo, mientras prosigue medialmente hasta alcanzar el antro pilórico. También tenemos la curvatura menor. Esta se va a encontrar del lado derecho y va a ser un borde más cóncavo, más corto. Interior del estómago. La lisa superficie de la mucosa gástrica tiene un color marrón rojizo en vida, excepto en la región pilórica, que es rosa. En el individuo vivo está cubierta por una película mucosa continua que protege su superficie del ácido gástrico, que secreta en las glándulas del estómago. Cuando la mucosa gástrica se contrae, es lanzada al interior de los llamados pliegues gástricos longitudinales. Estos pliegues son más marcados hacia la porción pilórica y a lo largo de la curvatura mayor. Durante la deglución se forman transitoriamente un canal gástrico entre los pliegues gástricos longitudinales a lo largo de la curvatura menor. El canal gástrico se forma debido a la firme fijación de la mucosa gástrica a la capa mucosa, que en esta zona carece de la capa oblicua. Cuando la mayor parte del estómago está vacía, la saliva y pequeñas cantidades de alimentos masticados y otros líquidos pasan a través del canal gástrico hacia el canal pilórico. Los pliegues gástricos se reducen y desaparecen a medida que el estómago se extiende, es decir, que se llena. Relaciones del estómago. El estómago está cubierto por el peritoneo, excepto donde los vasos sanguíneos discurren a lo largo de sus curvaturas y en una pequeña área posterior al orificio del cardias. Las dos hojas del omento menor se separan para extenderse alrededor del estómago y confluir de nuevo, de manera que en su curvatura mayor forman el omento mayor. Anteriormente, el estómago se relaciona con el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado y la pared anterior del abdomen. Posteriormente, el estómago se relaciona con la bolsa omental y el páncreas. La cara posterior del estómago constituye la mayor parte de la pared anterior de la bolsa omental. El colon transverso se relaciona inferior y lateralmente con el estómago, mientras discurre a lo largo de la curvatura mayor de este hacia la flexura cólica izquierda. El lecho gástrico, en el cual descansa el estómago cuando una persona se encuentra en decúbito supino, está formado por las estructuras que constituyen la pared posterior de la bolsa omental. De superior a inferior, el lecho gástrico está formado por la cúpula izquierda del diafragma, el vaso, el riñón y la glándula suprarrenal izquierda, la arteria esplénica, el páncreas y el mesocolon transverso. Vasos y nervios del estómago. La abundante vascularización arterial del estómago se origina en el tronco celíaco y sus ramas. La mayor parte de la irrigación procede de la anastomosis formadas a lo largo de la curvatura menor por las arterias gástricas derecha e izquierda y a lo largo de la curvatura mayor por las arterias gastroomentales derecha e izquierda. El fundus y la porción superior del cuerpo del estómago reciben sangre de las arterias gástricas cortas y de la arteria gástrica posterior. Venas. Las venas gástricas presentan una posición y un trayecto paralelo a la de las arterias. Las venas gástricas izquierda y derecha drenan directamente en la vena porta hepática. Las venas gástricas cortas y las venas gastromentales izquierdas drenan en la vena esplénica, que luego se une a la vena mesentérica superior para formar la vena porta hepática. La vena gastromental derecha desemboca en la vena mesentérica superior. La vena prepilórica asciende sobre el píloro hacia la vena gástrica derecha. Dado que esta vena es muy visible en el individuo vivo, los cirujanos lo utilizan para identificar el píloro. Inervación parasimpática. La inervación parasimpática del estómago procede de los troncos vagales anterior y posterior y de sus ramos que entran en el abdomen a través del hiato esofágico. Tronco vagal anterior. El tronco vagal anterior, que procede principalmente del nervio vago izquierdo, entra normalmente en el abdomen como un único ramo que se sitúa sobre la cara anterior del esófago. Se dirige hacia la curvatura menor del estómago, donde emite los ramos hepáticos y duodenal, que abandona el estómago en el ligamento hepato-duodenal. El resto del tronco vagal anterior continúa a lo largo de la curvatura menor, dando lugar a los ramos gástricos anteriores. El tronco vagal posterior
Es más grande, procede principalmente del nervio vago derecho, entra en el abdomen por la cara posterior del esófago y pasa hacia la curvatura menor del estómago. El tronco vagal posterior aporta ramos para las caras anteriores y posterior del estómago. Emite un ramo celíaco que alcanza el plexo celíaco, que luego continúa a lo largo de la curvatura menor, originando los ramos gástricos posteriores. Inervación simpática del estómago. La inervación simpática del estómago proviene de los segmentos T6 a T9 de la médula espinal. Pasa por el plexo celíaco a través del nervio esplánico mayor y se distribuye formando los plexos alrededor de las arterias gástricas y gastromentales. Duodeno. El duodeno del latín, anchura de 12 dedos, la porción inicial y más corta del intestino delgado, que es también la más ancha y fija, de aproximadamente 25 centímetros. Si hay un curso en forma de C alrededor del páncreas, porción superior del duodeno. Asciende desde el píloro y tiene sobre ella el hígado y la vesícula biliar. Su cara anterior está cubierta por peritoneo, pero está desnuda en su cara posterior, excepto en la ampolla. La porción proximal presenta superiormente la inserción del ligamento hepatoduodenal e inferiormente la del omento mayor. Porción descendente del duodeno. Discurre hacia abajo y se curva alrededor de la cabeza del páncreas. Inicialmente se sitúa a la derecha y paralela a la vena cava inferior. El conducto colédoco y el conducto pancreático principal entran en su pared posteromedial. Normalmente, estos conductos se unen para formar la ampolla hepatopancreática, que se abre en una eminencia llamada papila duodenal mayor, localizada posteromedialmente en el duodeno descendente. La porción horizontal del duodeno discurre transversalmente hacia la izquierda, pasando por encima de la vena cava inferior, la aorta y la vértebra lumbar número 3. Superiormente se encuentra la cabeza del páncreas y su proceso unciforme. La cara anterior de su parte inferior está cubierta por peritoneo, excepto donde se cruza con los vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio. Posteriormente, está separada de la columna vertebral por el músculo psoas mayor, la vena cava inferior, la aorta y los vasos testiculares u ováricos derechos. Las arterias del duodeno se originan en el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Del tronco celíaco se origina la arteria hepática común, la arteria gastroduodenal, la rama terminal de la hepática común da origen a la arteria pancreatoduodenal superior, la que irriga el duodeno proximal de la entrada del conducto colédoco en la porción descendente del duodeno. La arteria mesentérica superior, a través de su rama, la arteria pancreatoduodenal inferior, irriga el duodeno distal a la entrada del conducto colédoco. Las venas duodenales acompañan a las arterias y drenan en la vena porta hepática. Algunas drenan directamente y otras indirectamente a través de las venas mesentérica superior y esplénica. Yeyuno e ilion. La segunda porción del intestino, el yeyuno, empieza en la flexura duodenal, donde el tubo digestivo recupera el curso intraperitoneal. La tercera porción del intestino, el ilion, termina en la unión iliocecal, la unión de la porción terminal del ilion y del ciego. En conjunto, el yeyuno y el ilion miden de 6 a 7 metros de largo. La mayor parte del yeyuno se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del compartimiento infracólico, mientras que la mayoría del ilion se encuentra en el cuadrante inferior derecho. El mesenterio, un pliegue peritoneal en forma de abanico, une al yeyuno y al ilion a la pared posterior del abdomen. El origen o raíz del mesenterio se dirige oblicuamente hacia abajo y a la derecha. Se extiende desde la flexura duodenal en el lado izquierdo de la vértebra lumbar número 2 hasta la unión ileocólica y la articulación sacroiliaca derecha. La longitud aproximada del mesenterio desde su raíz hasta el borde intestinal es de 20 centímetros. La arteria mesentérica superior irriga el yeyuno y el ilion a través de las arterias duodenales e ileales. Las arterias se unen para formar asas o arcos, las arcadas arteriales, que dan origen a unas ramas arteriales rectas, los vasos rectos. La vena mesentérica superior drena el yeyuno y el ilion. La vena mesentérica superior se sitúa anterior y a la derecha de la arteria mesentérica superior en la raíz del mesenterio.
La vena mesentérica superior termina posterior al cuello del páncreas, donde se une a la vena esplénica para formar la vena porta hepática. Las vellosidades intestinales existen unos cuantos vasos linfáticos especializados denominados vasos culíferos que absorben la grasa. Drenan el líquido lechoso que transportan los plexos linfáticos de las paredes del yeyuno y el ilion. Estos plexos linfáticos drenan a su vez unos vasos linfáticos situados entre las hojas del mesenterio y luego secuencialmente a través de 3 grupos de nódulos linfáticos, que son los nódulos linfáticos yuxtaintestinales situados junto a la pared intestinal, los nódulos linfáticos mesentéricos distribuidos entre las arcas arteriales, los nódulos superiores centrales a lo largo de la porción proximal de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior y sus ramas están rodeadas por un plexo nervioso periarterial, a través del cual las fibras nerviosas se dirigen a las porciones del intestino irrigadas por la arteria mesentérica superior. Las fibras simpáticas de los nervios para el yeyuno y el ilion se originan en los segmentos medulares T8 y T10 y alcanzan el plexo nervioso mesentérico superior a través de los troncos simpáticos y los nervios espláncnicos torácicos abdominopélvicos. Las fibras simpáticas presinápticas hacen sinapsis en los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas postsinápticas, en los ganglios celíacos y mesentérico superior. Las fibras parasimpáticas de los nervios para el yeyuno y el ilion derivan de los troncos vagales posteriores. Las fibras parasimpáticas presinápticas hacen sinapsis en las neuronas parasimpáticas postsinápticas, en los plexos mientéricos y submucoso de la pared intestinal.